tenemos en línea telefónica, amigos del Circuito de Éxitos, a Andrés Rojas Jiménez, periodista, es editor de Petroguía, compañero de Unión Radio Noticias. Y bueno, hay una nueva junta directiva en PDVSA y queremos que él nos explique. Así que, Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días para Graciela, para ti, los oyentes, el equipo de producción. A ver, cuéntanos un poquito, esto se conoció a través de Gaceta Oficial, la nueva junta directiva de PDVSA. Mira, aquí lo que viene es digamos, a oficializarse una práctica que ya viene siendo sobre todo desde la época de Rafael Ramírez, que las personas que ocupan los cargos de vicepresidencias sectoriales, en el caso de finanzas, comercio y suministro, exploración y producción, sean también miembros de la junta directiva. Es decir, el equipo que acompaña al ministro Tellechea, pero en su rol de presidente de PDVSA, que aquí vale recordar que él tiene 3 cargos: ministro del Petróleo, presidente de PDVSA y a su vez presidente de Pequiven, la empresa petroquímica. En este caso específico, las personas que lo acompañan desde marzo, pues además de ser vicepresidentes para las distintas áreas sectoriales, también son miembros de la junta directiva de PDVSA. Es decir, desde el punto de vista, digamos, de la responsabilidad que cada uno de ellos tiene, es la misma que la que vienen ejerciendo desde hace ya un par de meses, pero aquí con la ratificación de ser miembros de la junta directiva. Ok, ¿y eso qué significa, Andrés? Mira, son estilos gerenciales, ¿no? Si uno revisa la historia de PDVSA, no siempre sus vicepresidentes o sus gerentes de área han sido miembros de la directiva. En el pasado, casualmente, veía en días pasados el informe financiero del año 77, que fue el primer año de PDVSA. En ese momento era la presidencia bajo el general Rafael Alfonso Rabar, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Uno ve que los miembros que estaban en la directiva no eran todos gerentes de área. Fíjate que en el caso, por ejemplo, ya con el presidente Chávez, cuando estaba Rafael Ramírez en la doble posición, en un momento dado era usual tener como miembros de la directiva al ministro de Planificación, en su momento fue Jorge Giordani, el propio presidente Maduro como ministro de Relaciones Exteriores fue directivo de la empresa. Es decir, obedece a distintos aspectos gerenciales. En este momento se considera que es necesario, sobre todo por el tema de la producción y el plan que se tiene, pues que los distintos vicepresidentes de áreas sean a su vez miembros de la junta directiva en lo que tenga que ver, sobre todo para decisiones gerenciales. O sea, no es solo un estilo de gerencia que imponen ellos, no, ¿verdad? No es solo eso. Sí, bueno, es un tema que está digamos, bajo la directriz. Fíjate que en este momento un aspecto particular es que cuando la gestión de Tarek El Aissami era ministro del Petróleo y a su vez Tarek El Aissami era vicepresidente para el área económica. Eso cambia en marzo. El ministro Tellechea le reporta directamente a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, no solo porque es vicepresidenta ejecutiva, sino porque Delcy Rodríguez es vicepresidenta para el área económica y a su vez es ministra de Economía y Finanzas. Y en este momento, sobre todo desde el mes de marzo, de hecho nosotros tenemos una nota ahorita en Petroguía, todos los proyectos de inversión vinculados con el sector de los hidrocarburos, sea petróleo o gas natural, están pasando por lo que se llama un organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que se llama el Centro Internacional para la Inversión Productiva, el CIP, que tiene su sede en el Rosal. Sí, un edificio enorme que está allí. Sí. Bueno, de las herencias de los colapsos financieros del país. Y perdóname que te lo diga, me preguntaba yo para qué era ese edificio y eso. Bueno, a ver, explícanos, qué bueno. Ese edificio fue creado justamente como parte de digamos, en las políticas que tiene actualmente, está la captación de inversiones, se está centrando mucho en lo que tiene que ver con medidas para tratar de afrontar las sanciones, básicamente traer capital privado, nacional o extranjero, y digamos, antes de marzo, todos los planes vinculados con PDVSA y el sector petrolero básicamente era por el Ministerio del Petróleo. Eso cambia en marzo,
con la designación del ministro Tellechea ya como presidente de PDVSA y con la salida de Tarek El Aissami. Entonces todo eso se está centralizando en el CIP. En el CIP está, que son las siglas de este centro internacional, sí. Félix Plasencia, que fue canciller y que fue una de los más cercanos colaboradores de la vicepresidenta Rodríguez. Entonces, bueno, digamos, ahí hay un nuevo estilo en lo que tiene que ver con las decisiones vinculadas con inversión petrolera que se están canalizando. Y en este caso, en el caso de la directiva, bueno, es un tema más operacional, un poco para darle celeridad. Recordemos que el ministro anunció en mayo un plan de corto plazo para tratar de elevar la producción a 1 millón de barriles diarios. Hasta la cifra que se conoce del mes pasado. Yo te iba a preguntar en dónde estábamos parados en este momento, Andrés, justamente. Sí, estamos parados en 810.000 barriles. Ese es el reporte oficial. Las fuentes que secundarias dan una cifra menor, estamos hablando de 750, 760.000 barriles diarios, unos 40.000 barriles menos. Ambas cifras, tanto la que se reporta oficialmente como las fuentes secundarias, es con una tendencia al crecimiento, pero en ningún caso, Graciela, los pronósticos, los no oficiales, indican que se pueda llegar a lo sumo, de acuerdo a lo que dicen las fuentes secundarias, que son distintos organismos que monitorean el tema petrolero, se puede estabilizar en el entorno de los 850.000 barriles para fines de año. Háblanos de la gasolina, Andrés. Te vas a aprovechar que estás aquí para que estamos conversando para que me hables de eso. Mira, el tema de la gasolina tiene sus altos y sus bajos. Exacto. Es decir, aquí están influyendo varios factores, es decir, la recuperación de las refinerías se han recuperado con respecto a la situación que había hace 3 años, ¿no? Pero ahí tienes un factor adicional, es decir, la demanda ha crecido, porque ya no estamos en restricción de pandemia, ya no tenemos una cantidad de vehículos que, aun cuando no se han renovado, porque no tenemos el sector automotriz colapsado en Venezuela, tienes pues vehículos que se han ido reparando, que se han incorporado, y uno lo ve en el caso de la ciudad de Caracas con el tránsito. Ahora, el tema del suministro tiene sus altos y sus bajos. ¿A qué se debe esos altos y sus bajos? Porque, bueno, en determinados momentos hay fallas en los complejos de refinación, hay problemas en la distribución, lo que el ministro hablaba de problemas logísticos, y eso explica porque es prácticamente permanente porque uno en Caracas no ve pero eso. en el interior no. O sea, en el interior basta y sobra que tú pases, yo no diría ni siquiera Aragua. Pasas Valencia, chamo. Valencia, las colas en Carabobo, yo que suelo ir con frecuencia a Valencia por razones familiares, las largas filas son incluso en estaciones dolarizadas, y eso se va extendiendo hasta digamos, la zona fronteriza o las zonas más lejanas. A eso súmale, Graciela, digamos, en los últimos meses se han ido incorporando nuevas gandolas que han tratado de suplir el déficit que hay, pero se está muy por debajo de lo que había aquí hace unos 10 años atrás. No. Entonces, eso también complica el suministro de combustible. No, y no solo hablemos de suministro, también hablemos de calidad. Perdóname, la calidad no es la misma de antes. Y los carros tú los sientes en los carros. Entonces, bueno, ahí hay varias cosas. Bueno, fíjate que uno de los elementos quizás más tangibles, ¿no?, del tema de la gasolina para nosotros, es que tú echas gasolina y ninguno de los personas que están expendiéndote te dice con claridad qué tipo de gasolina. No. O sea, tú tenías era 91 y 95 hasta el año 2020. Ahorita tú le preguntas a cualquier expendedor y te dicen, no, ese es 95, y otros te dicen es 91. Y ya ese hecho, ya digamos, hay vehículos que te recomiendan es 95, otros que te recomiendan es 91. Entonces, bueno, ya ahí entramos, y bueno, entran todas estas consideraciones. Sí. Lo que sí es cierto, en este momento no se están haciendo, es decir, la importación que se hace, ese es un elemento adicional que influye en el tema de la gasolina, que se necesitan diluyentes, que en muchos casos vienen de Irán, y ese suministro de Irán a Venezuela, si bien se ha mantenido, no tiene la regularidad
que había en el pasado. Alguien dirá, bueno, pero ¿por qué antes de que entrara la pandemia no veíamos tanto esa situación? Aunque recordemos que sí lo había en el Táchira con el tema del Claro, chip, sí, etcétera. claro. Porque antes del 2019, Graciela, no había sanciones y entonces buena parte del déficit de combustible, porque aquí las refinerías en la gestión de Manuel Quevedo prácticamente estaban en sus niveles más bajos. Entonces, ese déficit se suplía a través de Citgo haciendo importaciones. Cuando uno ve los registros, y es una data pública del Departamento de Energía, aquí previo al año 2019, te estoy hablando finales del 18 y enero del 19, cuando todavía no habían entrado en vigencia las sanciones que restringieron todo comercio, uno ve, y aquí se alcanzó un pico, incluso, Graciela, por encima de gasolina, por encima del que aquí se registró de manera puntual en el año 2012 por el tema del accidente en la refinería de Amoay. Que ese de la refinería de Amoay duró 3 meses. Fuerte. PDVSA se apoyó en su filial Citgo en los Estados Unidos y se cubrió ese déficit con esas importaciones. ¿Y por qué se hacía con Estados Unidos? Porque era lo que tenía más próximo y la relación comercial con era otra. En ese momento era otra cosa, claro. Eso en este momento no se tiene. No se puede. No se puede, entonces ya ni sencillamente ese déficit no puede cubrirse en el corto plazo, ni tampoco por el mismo tema de las sanciones poder hacer importación con cualquier compañía. Así es. Bueno, vamos a ver qué hace esta nueva junta directiva, Andrés. Vamos a amanecer ahí, veremos, ¿eh? Vale, perfecto. Gracias a ti, Graciela. Muchas gracias, Andrés. Claro que sí. Un abrazo. Andrés Rojas Jiménez, periodista, editor, compañero de Petroguía y compañero de Circuito de Unión Radio Noticias. Bueno, vamos con publicidad.